Dios les bendiga, hermanos. Este es el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Vamos a terminar el día de hoy con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 12 al versículo 17. Estaremos compartiendo el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al versículo 17. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre Eterno, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender y aplicar tu palabra, tu preciosa palabra, Señor, a nuestra vida. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, te lo pedimos por favor, Señor Espíritu Santo, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Vamos a leer el versículo 12, hermanos, del capítulo 6 de Apocalipsis, y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es importante recordar que cuando se abren los primeros 5 sellos, se relaciona todo con el movimiento mundial en cuanto a cuestiones de guerras, en cuanto a matanza, en cuanto a problemas con la salud. Si usted recuerda lo que compartimos la semana pasada, hasta el cuarto sello, simbolizado por estos caballos de diferentes colores, que muestra el capítulo 6. Hemos visto que es afectada toda la tierra, de alguna manera por las guerras, por las situaciones económicas, de una manera como nunca antes en la creación había sucedido. En el quinto sello encontramos que aparecen las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Estamos hablando principalmente de judíos. Recordemos que cuando se habla de altar, estamos hablando del pueblo judío. Esto es lo que el apóstol Juan ve en esta visión. En el sexto sello comienzan lo que son las señales en el cielo y en la tierra. Es algo que todo el mundo va a ver, todos los que quedaron sobre la tierra van a ver. Recordemos que la iglesia de Cristo ya fue levantada. La iglesia de Cristo la forman todos aquellos que han confesado a Cristo como su único Señor y Salvador. Ahora, el versículo 12 habla de un gran terremoto. Un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio y la luna se vuelve toda como sangre. El Señor Jesucristo anticipó que habría muchos terremotos. He estado investigando cómo se han ido incrementando los terremotos desde hace 100 años hasta ahora. Y el mayor incremento de terremotos ha comenzado desde el año 1999 en adelante. Hay aquí un dato importante que quiero compartir. En el siglo IX hubo solo un terremoto importante. En el siglo XI hubo 2. En el siglo XIII hubo 3. En el siglo XVI hubo 2. En el siglo XVII hubo 2. En el siglo XVIII encontramos un gran salto en cuanto a terremotos grandes, porque hubo 5 terremotos registrados. En el siglo XIX hubo 9 y en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, hasta el año 1999, hubo más de 40 terremotos devastadores sobre la tierra. El Señor, cuando dice allá en Mateo 24, 7 y 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, cuando se abre el sexto sello, acá en el versículo 12, está hablando de un gran terremoto. Es importante reconocer que va a ser un terremoto único, va a ser algo que va a modificar no solo la tierra, sino también la atmósfera de la tierra. Y ahí mismo en el versículo 12, fijémonos que también dice: y el sol se puso negro como tela de silicio. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, profetiza que por el poder de Dios el sol se oscurecería.
Y aunque ha sucedido varias veces, como lo dijimos en diferentes, seguramente terremotos grandes, como por ejemplo el que ocurrió en Ecuador en 1990, algunos testigos presenciales afirman que a las 3 de la tarde era como si fuera ya de noche. No se podía detectar el sol, no se podía, era pura oscuridad en la misma ciudad de Quito, en Ecuador. Allá el profeta Isaías en el capítulo 50, 2 y 3, dice la palabra de Dios: ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Este es el Señor hablando, por supuesto. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. En el tiempo de estos 7 años de tribulación aparece esta manifestación en la tierra y en los cielos a través de este terremoto, donde dice que el sol se puso negro como tela de silicio. El profeta Joel también profetizó. Allá algunos suponen que por el siglo IX a.C., en el tiempo del rey Joás, el profeta Joel profetizó que habría cambios aún en la luna. Yo le quiero leer lo que dice Joel 2, 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Un cambio tremendo, hermanos, en la tierra a través de este gran terremoto que va a suceder cuando se abre el quinto sello, donde comienzan a haber señales, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Cuando dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí la palabra estrellas no es tomada como una estrella literal, sino que se supone que se está refiriendo a lo que el apóstol Juan ve en esta visión, cuando se abre este sello sobre la humanidad. Lo que él está viendo principalmente son meteoritos que llegan a la Tierra y provocan una gran devastación. Puede ser una lluvia de meteoritos con un gran potencial de causar daños irreparables. Si no fuera por ella, la superficie de la Tierra sería como la superficie de la Luna. Estamos hablando de la atmósfera. La atmósfera va a cambiar. Si la atmósfera no estuviera como está el día de hoy, los grandes cuerpos celestes, los meteoritos, aun por pequeños que fueran, si no tuviéramos la protección de la atmósfera, sería la Tierra prácticamente como es la Luna, llena de cráteres. Eso es lo que va a provocar, hermanos, cuando se abra este sello de juicio de Dios sobre la Tierra. En estos primeros meses, pensamos que no más del primero o segundo año, desde que comienza la tribulación sobre la tierra, la iglesia de Cristo ya está con el Señor, pero lamentablemente la tierra, el mundo va a pasar por toda esta devastación. Estamos hablando entonces de cambios en la tierra por este gran terremoto. Cambia la atmósfera, el sol se vuelve negro como tela de silicio, la luna, por toda la ceniza volcánica seguramente que va a haber, se va a ver cuando se pueda ver, se va a ver de color roja como sangre. Cuando dice acá que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, en el versículo 13, cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí en el original, hermanos, cuando habla del fuerte viento, simbólicamente está hablando de un viento que llega de parte de Dios específicamente para destruir toda la tierra a través de este terremoto. Este viento es simbólico, pero habla del comienzo de del gran juicio de Dios que comienza sobre la tierra. Ahora es tan importante reconocer que recién vamos por el sexto sello. Todavía, hermanos, faltan las trompetas de juicio, todavía faltan las copas de ira de juicio. Imagínense lo que va a ser
cuando llegue el final de los 7 años de la tribulación. Va a ser una devastación geográfica, va a haber una devastación en cuanto a vidas humanas como nunca se conoció en la creación. Pasamos al versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis y dice la palabra: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este terremoto, hermanos, va a ser de una magnitud tan grande que ninguna isla va a quedar como estaba, ningún monte va a quedar como estaba. Nosotros tal vez no podemos imaginarnos la magnitud de este desastre mundial, pero en el poder de Dios todo es posible. Recordemos que Cristo Jesús es la palabra creadora, Él es el Logos. Cuando el Señor determine juicio o diga simplemente terremoto, la magnitud del terremoto que está hablando acá Juan la determina el Señor en su poder y en su magnificencia. Dice entonces: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Habrá un desplazamiento tremendo de la corteza terrestre. Con tal terremoto, amigo, amiga, hermano, todo el universo material será transformado. El cielo, la tierra, el océano, los animales, todo será transformado delante del poder de Dios con este sexto sello que se abre a través de este terremoto. Fijémonos el versículo 15. Esto es lo que sucede en cuanto a los que antes, como en el tercer sello, cuando hablamos del caballo negro, habla de que va a haber una gran diferencia de clases, ¿verdad? Los muy pobres con aquellos que todavía van a seguir siendo ricos. Ahí en el versículo 6 del capítulo 6 leemos: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estuvimos compartiendo que la gente va a tener que trabajar. Un denario era el pago de aquel día por un día de trabajo. Van a tener que trabajar un día para comprar a lo mejor 2 libras de trigo. Pero el aceite y el vino habla de riqueza. El aceite y el vino habla de que todavía en aquel tiempo, meses a lo mejor atrás, de este sexto sello que se abre cuando llega el gran terremoto, meses atrás todavía el rico, el poderoso, podía disfrutar de sus riquezas. Pero en este tiempo, cuando ocurre esto, fíjese lo que dice el versículo 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Acá nos habla, hermanos, la palabra de que todos los que están en autoridad, en todo tipo de autoridad, van a sufrir a través de este terremoto y este cambio en la atmósfera de la tierra. Estamos hablando de autoridades civiles, estamos hablando de autoridades militares, estamos hablando de aquellos grandes líderes eclesiásticos que aún en la tierra van a comenzar a apoyar la falsa doctrina, la falsa iglesia, preparando el camino para cuando aparezca no solo el anticristo, sino también el falso profeta, que va a ser un judío que va a declarar que ahora hay una sola religión mundial y que el Mesías es el anticristo que está gobernando en esos 7 años de tribulación. Los magnates, aquellos que con dinero todavía podían seguir comprando o manteniendo su estilo de vida. Todo ser humano sobre la tierra deberá cambiar su estilo de vida a través de este sexto sello que cae sobre la tierra, este terremoto único que llega en este tiempo. Y yo le quiero leer lo que dice Isaías 2, del 10 al 13, proféticamente 700 años antes de Cristo. Isaías nos dice esto de parte de Dios para cuando llegara este tiempo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Dice el profeta Isaías en 2, versículo 10 al 13: métete en la peña,
escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No hay manera que nadie escape de este terremoto y de este cambio en la atmósfera y en la tierra. Dice, y los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Hermanos, en este tiempo va a ser prácticamente imposible que alguno de estas personas, que como dice el versículo 6, empiezan a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, es prácticamente imposible que alguna de estas personas pueda alcanzar la gracia en Cristo. Estas personas han sido rebeldes a Dios. Estas personas están, aunque no ha aparecido en escena todavía cronológicamente, pero sabemos que en este tiempo ya el anticristo de alguna manera está gobernando sobre la tierra. Esta gente ha seguido a este personaje. Esta gente, dice el versículo 16, capítulo 6, 16 de Apocalipsis, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El terror será universal. Todos van a entender que el Dios creador está en control de todo lo que está sucediendo. Todos van a entender que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos van a entender que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está junto con el Padre, tomando control de este juicio que está cayendo sobre la tierra. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El verbo caer, hermanos, ahí en el versículo 16, en el original en griego está en una manera activa o en una voz activa, significa que literalmente estas personas están ellos están pidiendo que los montes caigan sobre ellos, ellos están pidiendo la muerte, ellos están observando los juicios de Dios y reconocen que el Señor está en control de todo lo que está sucediendo. En Apocalipsis 9:6 dice la palabra de Dios, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Recordemos, hermanos, que en este sexto sello llega este terremoto tremendo, llega este juicio sobre la tierra, el sufrimiento comienza a sentirse de una manera única en la creación, pero el Señor está en control de cuándo va a morir cada persona todavía. El juicio de Dios se va a manifestar con situaciones sobre la tierra, sobre los cielos, situaciones en las personas, en las familias. Todos aquellos que estén viviendo en este tiempo van a saber y van a reconocer que deberían haber buscado de Dios cuando todavía se podía buscar de Jesucristo para salvación. El versículo 17, estas mismas personas que piden que caiga sobre ellos las peñas, los montes, en el versículo 17 ellos dicen, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este pedido y esta declaración, hermanos, de estas personas no es un pedido de salvación, es un pedido de morir lo antes posible. Y qué tremendo para nosotros al día de hoy entender esto, donde usted y yo, principalmente en este país, estamos tan bendecidos, donde muchas veces se nos hace fácil dejar de servir al Señor, donde muchas veces caemos rápidamente en la fe ante una prueba, ante un desánimo,
se nos hace fácil a veces desanimarnos en cuanto a lo que significa servir a Cristo, leer la palabra de Dios. Pero sin embargo, hermanos, no podemos tener idea, no podemos tener una idea cabal de lo que va a significar, de lo que va a significar este tiempo, que el mundo va a pasar una vez que la iglesia de Cristo sea levantada y comience el tiempo de la tribulación. Estos individuos morirán, la mayoría sin alcanzar la gracia de Dios en Cristo. El mundo también va a entender, por la manera en que el apóstol Juan ve que la gente clama, que los salve, que los montes caigan sobre ellos, que los guarde de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El mundo va a entender que hay un plano de igualdad entre la ira de Dios y la ira del Cordero. El mundo va a entender que nuestro Dios es un solo Dios, con tres diferentes manifestaciones. El Padre, el Hijo, Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, que caminó como Dios hombre durante 33 años y medio sobre esta tierra para pagar por los pecados del hombre, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre, simbólicamente mostrado delante de Juan como el Cordero, un Cordero inmolado, aquel Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. Ahí en donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado, en el versículo 17, el gran día es una frase, hermanos, que aparece varias veces en los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel 2.11 nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora aquí no solo habla del gran día, sino acá también se unen estas tres palabras que dice el gran día de su ira. Es importante que aquí se combina el gran día del juicio de Dios, pero el gran día del juicio de Dios va a ser traído a través de la ira de Dios, del enojo por el alejamiento de su creación, de todo lo que es su poder, su gloria, y reconocer y no haber reconocido a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Yo le quiero leer para terminar lo que dice Sofonías 1, 14, 18, 1 del 14 al 18, y dice así, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amigo, amiga, como lo hacemos cada día después de cada programa o de cada estos minutos que compartimos la palabra de Dios, te motivo a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él es nuestra única garantía. Si el Señor viniera mañana por su iglesia, esta es nuestra única garantía de que partiremos con Él antes que comience este tiempo de tribulación de 7 años sobre la tierra, que es inminente, No hay ninguna señal o momento profético que haga falta que se cumpla para que Cristo venga por su iglesia. No hay nada profético que deba cumplirse. El Señor puede venir hoy, mañana o en 5.000 años, cuando Él lo decida. Pero es mi deseo compartir contigo que si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, y el Señor viniera hoy, te quedarías en la tierra, sufriendo todas estas pruebas que la palabra de Dios nos muestra que van a acontecer después que la iglesia sea levantada.
Si te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador, puedes decir simplemente esta oración: Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Me arrepiento y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados, que según tu bendita palabra, yo recibo en este momento a través de tu Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si has hecho esa oración, amigo, hermano, hermana, ahora en Cristo, la palabra te garantiza la vida eterna junto a Cristo Jesús y el perdón de tus pecados. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.